porque pienso ser breve y creo que va a ser suficiente. Esta es una historia tremenda. Es la historia de un ladrón, de un hombre malvado, que en el último suspiro de su vida se encuentra con la mayor herencia que él podía obtener. Una promesa del mismo Dios hecho hombre, que le promete que hoy mismo estará con él en el paraíso. Por alguna razón, los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Juan, hablan de que junto a Jesús fueron dos ladrones crucificados. Incluso algunos de ellos mencionan que los dos le injuriaban. Pero por alguna razón, por la inspiración del Espíritu Santo en la que nosotros creemos, Lucas es el único evangelista que hace mención a que este ladrón en algún momento del proceso ante la muerte fue convencido por el Espíritu Santo y pasó de injuriarle a rogarle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no sé por qué Mateo, Marcos y Juan no relatan esta historia y solo hacen mención de que le injuriaban. Sabes que Lucas no estaba allí cuando esto sucedió, porque Lucas, de hecho, ni siquiera era cristiano en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. La historia cuenta que Lucas se convirtió mediante un mensaje de Pablo y que se convirtió en su discípulo. En algunas de las epístolas Pablo hace mención a Lucas y dice que siempre está conmigo, mi fiel colaborador. Se dice y se cree que en uno de los viajes misioneros de Pablo, Lucas fue con él a Jerusalén. Y que los días que Lucas estuvo en Jerusalén después de convertirse, tuvo la oportunidad de conocer a los discípulos, a los apóstoles del Señor, y que hospedó durante aquel tiempo en Jerusalén en casa de un hombre muy especial llamado Juan el Apóstol. Claro, al estar Lucas en la casa de Juan, conoció a Juan y a todas las personas que vivían en la casa de Juan, entre las cuales había una ancianita muy especial que se llamaba María, quien tuvo el honor de ser en la tierra la madre de nuestro Señor Jesús. Acuérdense que en la cruz Cristo le dice a Juan: ahí tienes a tu madre, y dice la Biblia, y él desde aquella hora la recibió en su casa gozoso. María pasó sus últimos días en casa de Juan, desde que Cristo muere y resucita hasta que ella muere y se va al cielo. Ella está en la casa de Juan, y seguramente ese sea el motivo por el que Lucas hace más énfasis en detalles que Mateo, Marcos y Juan no hacen. En Lucas vemos la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, la anunciación del nacimiento de Cristo, la visita de María y de Elizabeth y la conversación que tienen entre ellas, cuando el Señor con 12 años se queda en el templo. Hay detalles que nadie más recoge sino solamente Lucas, y seguramente eso, además de ser inspirado por el Espíritu Santo, se debe a que Lucas, como un buen estudioso que era, se sentó a los pies de aquella anciana a escuchar toda clase de historias que ella tenía que contar, que solamente ella había vivido con nuestro Salvador. Yo no sé si este es el motivo por el que Lucas hace énfasis en que uno de los dos ladrones se convirtieron al Señor aquel día. Tal vez se lo contó María, tal vez lo escuchó de las palabras de Juan, no lo sé. El caso es que, por alguna razón, y gracias a Dios por ello, nosotros tenemos solo en este Evangelio esta reliquia de historia, de la que aprendemos una vez más que aunque el hombre es malvado, Dios es rico en misericordia. Amén. Era de esperar que Jesús fuese contado con los pecadores, porque lo dice el capítulo 53 de Isaías, y habiendo orado por los transgresores también. Alguna vez nosotros utilizamos términos que no son muy coherentes en sí mismos. Por ejemplo, nosotros hablamos de estar mal en Dios. Y cuando decimos esto nos referimos a cuando llevamos una temporadica sin orar o sin implicarnos de una forma completa en las actividades de la iglesia. Pero ese término no está bien dicho del todo, porque en Dios no se está mal, en Dios se está bien. Él dice que nos ha sentado en lugares celestiales. No se está mal en Dios, eso no existe. Pero de alguna manera nosotros nos entendemos cuando decimos eso. O también hablamos de
¿Quieres ser un cristiano mediocre? No existe tal cosa. Estás en Cristo, estás bien y eres un cristiano. En este evangelio, en este pasaje del Evangelio de Lucas, nosotros usamos muchas veces también un término que tal vez no sea del todo correcto. Y hablamos que de los dos, este era el buen ladrón. Pero eso no existe. Porque un ladrón roba. Y eso es malo. Este no era un buen ladrón. A lo mejor robaba bien, pero no era bueno lo que hacía. Pero al compararlo con nosotros, con el otro, nosotros decimos que él era el buen ladrón. Pero mira, te voy a decir más. Seguramente este era un hombre malvado no solamente porque robaba. Porque que nosotros sepamos, ni la ley judía ni el gobierno romano tenía derecho de crucificar a nadie solamente por robar. Porque el robo no se castigaba con la cruz. La cruz era el castigo más tremendo que había y estaba reservado para los sediciosos que se hacían de seguidores en contra de la autoridad romana o de algún asesino que se hubiera ensañado con alguna de sus víctimas. Nadie crucificaba a alguien simplemente por robar. Así que seguramente este era algo mucho peor que un ladrón. Pero otra vez, pero Dios es rico en misericordia. Los otros evangelios dicen, y los dos le injuriaban. O sea que además de los delitos que hubiera cometido en su vida, este hombre que aquel día fue crucificado con nuestro Señor había decidido morir de la misma forma que había vivido, en rebeldía contra Dios. Aquel día él fue a la cruz y no tenía ningún pensamiento de arrepentirse ni de clamar a Dios en la cruz, porque estando colgado en la cruz, él blasfemó el nombre de Dios, injurió al Dios hecho hombre. Pero en algún momento él fue convencido por el Espíritu Santo de algo que ni siquiera los discípulos estaban entendiendo en ese momento. Uno de los dos que estaban siendo crucificados con él era justo, era inocente. Y el otro se pone a injuriarle diciendo, si eres quien dices que eres, baja de la cruz y bájanos a nosotros también. Y él, que acaba de entender que este del medio es justo e inocente, le dice, nosotros merecemos por nuestros hechos la muerte que estamos teniendo, pero este justo ningún mal ha hecho. Ni siquiera temes a Dios estando en la propia condenación. Mira, Jesús está escuchando todo tipo de palabras en ese momento. Él está escuchando palabras que mayoritariamente son injurias. Se encomendó a Dios, sálvele él. Otros pasan por allí y menean la cabeza, diciendo, tú que derribabas el templo y en 3 días lo volvías a construir. Cuando clama a Dios diciendo, ¿por qué me has desamparado? Dicen, dejad a ver si viene Elías a salvarle. Jesús estaba recibiendo todo tipo de burlas y de injurias, pero él, como un cordero, no abrió su boca en ningún momento. Ni siquiera ante las injurias o la petición, si es que se puede llamar así, del ladrón malo. Sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Pero cuando escucha la palabra del ladrón bueno, si es que me permiten llamarle así, Jesús gira su cabeza y por primera vez el cordero enmudecido abre su boca para prometer algo. ¿Quién iba a decirnos a nosotros que nuestro Señor moribundo encontraría un amigo en la hora de su muerte? Y encontraría un compañero en la cruz. ¿Sabes por qué me gusta esto? Porque el ladrón le dice una palabra muy especial. Una palabra. Reino. Qué bonito. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
¿Sabes por qué me gusta? Porque si hubo un momento en los 3 años de su ministerio en el que Jesús no parecía un rey, era aquí. Muy bien. Si hubo un momento, perdonadme que lo diga así, si hubo un momento en el que Jesús no era creíble, era este. De hecho, es tanto así que 3 días después de su muerte, los discípulos se encuentran con ese misterioso personaje del camino a Emaús y le dicen: hace 3 días ya que ha muerto y nosotros estábamos convencidos de que era el Mesías. Ellos casi habían descartado la posibilidad de que Jesús fuera el Cristo, tanto que Cristo se enfada con ellos y les dice: insensatos y tardos de corazón para creer en lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese, dice, desde Moisés y pasando por todos los profetas, les iba abriendo el entendimiento con las Escrituras, demostrando que era necesario que Jesús, que el Mesías padeciese por todos. Pero este lo entendió allí, en un momento. Qué bien. Porque fue convencido por eso que solo el Espíritu Santo puede hacer. Qué bien. Él está escuchando burlas. Él está escuchando injurias. Y aunque su corona no parece la de un rey porque es de espinas, aunque sus galones, sus títulos y medallas no son títulos y medallas sino heridas, aunque su trono es una cruz y aunque los vivas que le está dando el pueblo a su rey son injurias, él dice: tú tienes un reino y no te voy a pedir que me salves de aquí. Cuando vengas a establecerlo, acuérdate. Esa es su petición. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él lo reconoció allí, yo no sé por qué, por nada humano. Y aunque Jesús no responde a las injurias, Jesús responde a las plegarias. Acuérdate siempre de eso. Jesús no abrió su boca, pero cuando alguien clamó allí, aún desde la cruz, hay un himno antiguo que dice: el que está colgado en la cruz aún distribuye sus coronas. Amén. Él estaba en la cruz, pero aún así estaba dando promesas y haciendo herederos del reino, aunque sea un ladrón malvado, porque Dios es rico en misericordia. Y mira, como si fuera por arte de magia, voy a acabar rápido, ¿vale? La palabra reino, Jesús la había repetido muchas veces durante su ministerio. Os digo que el reino de los cielos es semejante a una gran red que es echada al mar y recoge toda clase de peces. Os digo que el reino de los cielos, y él empezaba a hablar del reino de los cielos de una forma a través de parábolas. Incluso en el libro de los Hechos, cuando dice que más de 500 personas lo vieron, dice la Biblia que él estuvo como 40 días con ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Amén. Jesús tuvo el reino de los cielos y el reino de Dios siempre en su boca durante el ministerio, pero ahora que no parece un rey, un ladrón malvado le nombra y le menciona de nuevo el reino que él tantas veces había mencionado en sus mensajes. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Yo creo que como hombre Jesús se alegró el corazón en aquel momento de ver que alguien aún tenía en mente el reino de Dios. Y esta palabra que tanto él había dicho, reino, al escucharla, pronuncia otra que también había dicho muchísimas veces: de cierto te digo. Aleluya. ¿Cuántas veces has escuchado en los evangelios a Jesús diciendo eso? De cierto te digo que si no nacieres, de cierto os digo que estos que oran en público ya tienen su recompensa. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. De cierto os digo que vuestro Padre os ve en lo secreto y os recompensará en público. De cierto, lo dijo cientos de veces. Y ahora lo repite otra vez. De cierto te digo. Esa palabra se dice así: amén te digo. Y nosotros la utilizamos normalmente para acabar una oración.
Pero Jesús, cuando la decía, era como un preludio de algo súper importante que él iba a decir. Todas las palabras que Jesús dijo en su vida fueron súper importantes, pero cuando él decía esto, de cierto os digo, los discípulos abrían las orejas y escuchaban lo que iba a decir a continuación, porque significaba que lo que iba a decir a continuación se lo tenían que grabar a fuego en el corazón. El judío tiene, voy a hacer un paréntesis, el judío tiene ciertas formas de dar énfasis a lo que dice o a lo que escribe. Nosotros también las tenemos, pero son distintas. Si tú quieres dar énfasis a algo que vas a decir, alzas la voz un poco, pones acento en la voz, o si estás escribiendo lo subrayas, lo escribes en mayúsculas, o si escribes en el ordenador, lo escribes en negrita. Así damos a entender al lector o al oyente que lo que hemos dicho con acento en mayúsculas o negrita es un poco más importante que lo demás. ¿Sabes qué hacía el judío para poner énfasis en sus palabras? Repetirlas. Cuando se repite 2 veces, significa que es más importante. Por ejemplo, hay un texto en el libro de los números que relata la guerra de los reyes y dice, perdonadme si me pongo un poquito pesado aquí, que me da ilusión explicaros esto, que dice que los enemigos se cayeron en unos pozos de asfalto. Nosotros en nuestra Biblia en español leemos que dice pozos de asfalto. Según qué versión cojas encontrarás pozos grandes, pozos de asfalto o pozos de betún. Pero el idioma original simplemente dice pozo y repite la palabra pozo otra vez. Y se lee así, cayeron en pozos. Y cuando el judío lee esto, sabe que hay pozos y que hay pozos. Y que estos pozos, los pozos, son más pozos que los otros pozos. Se repite 2 veces. Algunas veces, muy rara vez, una cosa se repite 3 veces. Y eso significa que está llevado hasta el extremo de la importancia. Lo vas a ver muy pocas veces en la Biblia. Que yo sepa, solo aparece en 3 ocasiones. Pero se repite 3 veces porque ya no puede ser más importante. No existe una cuarta. Cuando lo repite 3 veces es porque ya es lo máximo de importancia. ¿Te suena alguna vez en que encuentres algo repetido 3 veces seguidas en la Biblia? ¿Te acuerdas del capítulo 6 de Isaías, cuando del trono el Señor sentado y los serafines volando alrededor que cantan Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria? Hay otra vez en Jeremías, donde el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, está amonestando al pueblo por la hipocresía de la reverencia que tienen en el templo. Y dice, vosotros decís, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Queriendo dar a entender que haces mucho papel aquí, pero fuera no tienes ningún temor de Dios. Y la tercera vez aparece en Apocalipsis. Aunque aparece un santo, santo, santo también. Pero hay una vez distinta, donde Juan presencia una escena tremenda. Dice que él ve como Satanás es echado del cielo y hay un ángel fuerte que celebra el acontecimiento y dice, alegraos hermanos, porque ha sido echado de nosotros el acusador, el que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. Y ahora repite 3 veces, pero ay de los que se han quedado en la tierra, porque el dolor y la fatiga que van a pasar están ahí para presenciar que Dios nos ha hecho herederos de los lugares celestiales. Ahora Jesús hace uso de esa técnica tan maravillosa, de cierto te digo. Esto significa que es muy importante lo que te voy a decir. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no podía haber escuchado una promesa más gratificante. Ni siquiera si Jesús hubiese bajado de la cruz y lo hubiese bajado también a él,
o ni siquiera ni si Cristo hubiese atenuado su dolor hasta que muriera. La promesa más grande que tú puedes recibir es esta: tú estarás conmigo en el paraíso. Nosotros celebramos eso. No celebramos que estamos exentos de tragedias familiares, por desgracia, ni de enfermedades. Celebramos que Dios nos ha dado vida eterna. Y te voy a decir algo: no necesitas esperar a morir para disfrutar de ella. Tu vida eterna no comenzará cuando partas de esta tierra. Ha comenzado ya desde el día en que Cristo entregó su vida y entró en tu corazón. Aleluya. He querido compartir esta historia porque habla de que Dios sigue salvando, aun a pesar de lo malvado que pueda ser el hombre. Y te voy a hacer una pregunta para terminar. ¿Qué posibilidades tenía este hombre de salvarse? ¿Quién lo hubiera pensado? Seguramente él escuchó muchas veces en su vida estas palabras: vas a acabar muy mal. Y seguramente él estaba decidido a acabar muy mal y no tenía ninguna intención, antes de ir a la cruz, de nacer de nuevo. Si te preguntara cuántas posibilidades tenía este hombre de ser salvo, no sé qué me contestarías, pero te lo voy a decir yo. Este hombre tenía las mismas posibilidades que tú. Él siendo ladrón, tú habiendo aprendido a caminar en el culto. Él siendo blasfemo, tú siendo temeroso. Él siendo condenado, tú viviendo libremente. Teníais las mismas posibilidades, las mismas. Hay un momento en el que Jesús, después de hablar, recibe una pregunta de sus discípulos. Se la hacen en dos formas distintas. Una: Señor, ¿acaso son pocos los que se salvarán? Y después dicen: ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús dice las posibilidades. Para los hombres esto es imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tú eres salvo porque eso ha sido posible por Dios y gracias a Dios. De una forma natural, este hombre estaba medio muerto. De una forma espiritual, muerto. Igual que tú y que yo antes de venir a Cristo. Y voy a hacer una pregunta retórica. ¿Qué puede hacer un muerto para venir a Él? ¿O para vivir? No puede hacer nada. Escúchame, esto es extremo. Usted y yo no estábamos enfermos por el pecado. No estábamos medio muertos ni heridos por nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Aleluya! Este hombre fue salvo por la misma razón que tú. Porque Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Sabes qué celebramos hoy tomando esta Santa Cena? ¿Y sabes en qué nos gozamos de recordar en esta tarde tan hermosa que Dios nos regala? Que hace 2000 años, cuando aquellos 3 hombres fueron crucificados, los 3 murieron en relación al pecado, pero con distinta relación al pecado. Los 3 tenían algo que ver con el pecado. Uno murió en pecado,
Otro murió al pecado, pero el del medio murió por el pecado. Y eso es lo que a ti y a mí nos ha dado vida en abundancia juntamente con Cristo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por atender.